evidente que el Evangelio sea proclamado, predicado, y que sea predicado en todos los confines de la tierra hasta el fin del mundo, porque Jesús así dijo, y hacer discípulos de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, de Samaria y hasta los confines. El Evangelio y el llamado de Dios, que ese llamado el apóstol Pablo lo consideraba como el máximo llamamiento que ha habido en la tierra, hecho a un hombre, el supremo llamamiento. ¿Por qué? Porque muchos son llamados para hacer cosas que son humanas, 100% humanas, pero estos son llamados, los apóstoles, los que sirven, los evangelistas, los predicadores, los pastores, los siervos de Dios. Somos llamados bajo un supremo llamamiento, y el supremo llamamiento que hizo Jesús, el mismo Dios humanado, aquí en la tierra. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio?, decía Isaías. ¿Y sobre quién se ha extendido el brazo de Jehová? O sea, ¿quién ha querido aceptar ese sacrificio? ¿Quién ha querido aceptar ese evangelio? ¿Quién ha querido aceptar el sufrimiento? ¿Quién ha querido aceptar el precio? Porque hay un precio, por seguir a Jesús hay un precio que se tiene que pagar, y cuando la gente se da cuenta de ese precio, pues no lo quiere vivir, no lo quiere padecer. Dice que en los postreros tiempos habrá hombres y mujeres que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oír de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahorita hay un bombardeo en las redes sociales. Te metes a las redes sociales y hay infinidad de maestros conforme a sus propias concupiscencias que están apartando el oír de la verdad, del evangelio, de la escritura. Y muchas personas se la viven, y si no es porque también seamos arrastrados también nosotros en las redes sociales. Pero lo que Dios quiere es que aceptemos precisamente el evangelio, que obedezcamos. Dice Romanos 10:16 que muchos no obedecieron al llamado, no obedecieron cuando Jesús les hizo el llamado: dame, hijo mío, tu corazón, y mira tus ojos por mis caminos. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo, pues ya habíamos dicho que es negarse a lo que nos gusta, a nuestros propios gustos, a nuestra propia comodidad, a lo que nuestras aspiraciones. Jesús mismo dijo: hágase tu voluntad, mas no la mía. O sea, es renunciar a las propias voluntades humanas, a las propias voluntades de la carne, porque a la carne le gusta lo malo, a la carne le gusta el adulterio, la fornicación, le gusta la mentira, el engaño, el robo. Todo eso le gusta a la carne, todos los apetitos de la carne, la vanagloria de la vida, la inclinación hacia el mal, las concupiscencias de la carne, etcétera, que tú y yo conocemos, que batallamos diariamente con estas cosas. Cuando sí queremos negarnos a nosotros mismos, queremos negarnos a nuestras pasiones, queremos negarnos a esa fuerte inclinación que siente el ser humano a hacer y cometer pecado, o cometer cosas que pues nos gustan porque está en nuestra propia naturaleza carnal. En nuestra propia naturaleza somos hombres de pecado, pues, pero hay uno que vino a hacer la diferencia, y el cual es no es el primer Adán, sino el segundo Adán, o sea, Jesucristo, el cual sí venció, el cual sí sometió la carne con todo y pasiones y concupiscencias, porque él padeció y sufrió lo mismo que nosotros sufrimos, porque él fue carne y vino a experimentar. ¿Qué es lo que experimenta
Él se humanó, siendo el mismo Dios de la gloria, se humanó para poder aprender precisamente a qué es estar en esta carne, en este cuerpo de carne, y qué es doblegar esta carne, y qué es hacerla obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y obviamente pues de esa manera dice que aprendió la obediencia, porque él no podía aprender la obediencia porque él era el mismo Dios, pero cuando se despoja de su trono de gloria y viene a habitar como un hombre común y corriente, como hijo del único Hijo de Dios, y vimos su gloria como del único Hijo de Dios, San Juan 1, ahí en todo el capítulo dice. Entonces ahí vemos como el mismo Dios humanado, el verbo hecho carne, San Juan 1 también, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, como el Hijo del Padre. Por eso padeció, y por eso él fue tentado también, al igual que nosotros los seres humanos somos tentados. Ahora, si el primer Adán cometió pecado, el segundo Adán, que fue Jesús, no cometió pecado. Él, conforme al propósito de Dios, conforme a la voluntad de Dios, renunció a su propia voluntad. Igual, todo que quiere ser su discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Las circunstancias de la vida, los acontecimientos, las pruebas, las luchas, las circunstancias, los problemas, las tentaciones, el cúmulo de calumnias, de mentiras, de engaños, de tantas cosas que se le va a enfrentar a usted si quiere negarse a sí mismo, a usted que quiere aceptar a Cristo, a usted que quiere ir y nadar contra corriente, a usted que quiere ser la diferencia, a usted que quiere romper con la maligna y perversa generación, la cual aprendió de sus padres, a usted que quiere ser salvo, a usted que quiere vivir la eternidad juntamente con Cristo, a usted que quiere que se hagan realidades las verdades bíblicas en su persona, en su vida, y las promesas de Dios también se hagan realidad. Bueno, entonces Dios está haciendo el supremo llamamiento en el cual nace de nuevo una nueva criatura, muere la vieja criatura que está viciada, una vieja criatura que está pues acostumbrada al pecado, a fumar, a tomar, a mentir, a robar, a pelear, a gritar, a hacer todas estas cosas que desarrollan en sí el odio, la ira, por ejemplo la disensión, la desaveniencia, los pleitos, las contiendas, las divisiones y todas estas cosas que vemos comúnmente nosotros. Pues nos damos cuenta de que en realidad Jesús está haciendo un supremo llamamiento a renunciar a ello. Dice: yo he vencido el mundo y vosotros también venceréis. O sea, ¿cómo es posible que yo pueda dejar todas esas cosas? ¿Cómo es posible? Pues sí, con la mano de Dios y con el poder de la oración y con el poder de la lectura y con el poder del ayuno, con el poder de las herramientas que Dios te está dando o que Dios te va a dar, tú vas a poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 decía el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el que nos fortalece no es sino Dios, porque Él nos da el poder, así como el querer como el hacer. O sea, Dios lo pone en nosotros. O sea, Dios va a poner en nosotros ese poder, porque es un poder fuerte, sobrenatural, que nos ayuda a vencer nuestras propias pasiones, nuestra propia carnalidad. Pero basta que también nosotros queramos y que le pidamos a Él ayuda, y Él ahí acudirá a nuestro socorro, porque se resiste al diablo y a su tiempo huirá de vosotros si no desmayamos. Resiste el diablo en la fe. Entonces
tenemos una batalla con nuestra propia carne, con nuestros propios apetitos de la carne, con nuestra propia concupiscencia, porque a veces somos arrastrados y queriendo nosotros ser arrastrados, somos arrastrando, y a veces no queriendo, pero también podemos decir que a veces que no queremos, pero si le pedimos a Dios, y que cuando íbamos a ser arrastrados, el poder de Dios nos libra, el poder de Dios nos fortalece, el poder de Dios nos dota de capacidades sobrenaturales para vencer el mal, para vencer el pecado en nosotros, para vencer la carne, pero no tan nada más a la carne, sino también al segundo enemigo, y también que es el enemigo de nosotros, pero es el enemigo de Dios. También es el enemigo de Dios, pero también es uno de los principales enemigos del hombre, el enemigo de Dios que quiere perder. Satanás vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para que tengamos vida y para que tengamos una vida abundante. Bajo este esquema, si experimentamos la vida abundante que Cristo nos ofrece, vamos a poder vencer. Porque el Espíritu de Dios dice, no os dejaré huérfanos, dijo Jesucristo, enviaré la promesa del Padre, el Espíritu, el cual os guiará, el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. No estamos solos. Dios va con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú te has propuesto servir a Dios y arrebatar las bendiciones, las promesas, la vida eterna, la salvación a ti y a tu familia, tener el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Si tú quieres arrebatar estas promesas y estas bendiciones, ahorita que tenemos tiempo, ahorita que tenemos vida, pues yo te invito a que confiemos en Dios, el cual nos dará el poder para vencer. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos. Testigos, ¿por qué? Porque ustedes están viviendo en su propia carne, en su propio corazón, en su propia vida, las promesas de Dios, la bendición de Dios, las victorias que Dios ofrece a sus guerreros, aquellos que se han comprometido con Dios y que han decidido hacer la guerra a un mundo del sistema, porque dice que el mundo está bajo el maligno. Y el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que viendo no vean y oyendo no oigan y se arrepientan. Por eso que dice Romanos 10:16, dice que ¿quién ha creído nuestro anuncio? Porque sus ojos están vendados. Si sus